Buenas, esta es la videoasignación 2. Mi nombre es Oscar Segura y este es el seminario de investigación empresarial. La primera parte de 2 trata sobre todo sobre el diseño de investigación y vamos a empezar con dos elementos, que es el de población y muestra, un estudio cuantitativo, por cierto. Sobre la población diremos que es un grupo de individuos u organizaciones que comparten una serie de características que justamente nos permiten decir que pertenecen a una población o a un universo en estudio, que evidentemente pues sin esos elementos comunes que comparten entre todos, no podría haber un estudio en este caso. Sobre la muestra diremos que es una porción de esta población y que es la que nos va a ofrecer los datos, la información, porque pues, en estudios de muchísima población o población muy grande no podríamos poderla estudiar a cada individuo, pero para que eso sea posible tenemos que tener el elemento de representatividad. En este caso, el elemento de representatividad nos garantiza que esos individuos que estamos eligiendo son típicos, digámoslo así, dentro de la población estudio. Hay dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. Básicamente la diferencia consiste en el método que se utiliza. En un caso nos ofrece la posibilidad de que todos los individuos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados y en el otro no, porque en el otro pues, hay elementos de intervención, digamos, de criterio por diferentes razones que no se tenga la misma probabilidad para todos los individuos de ser seleccionados. En este caso, resumimos, son los dos elementos que los diferencian, es el método de selección y unido a ese método de selección la probabilidad de cada individuo de ser o no seleccionado dentro de esa muestra. Las variables. Sobre las variables diremos al menos una cosa que es básica y que bueno, representan características o atributos que varían dentro de los participantes. Pueden ser demográficas, de actitud, tantas otras también, pero sobre estas dos, tomándolas como ejemplo, vemos que las demográficas se refieren a la información de los participantes en términos de edad, sexo, lugar de residencia. De actitud se refiere más a lo que pensamos, a las actitudes u opiniones sobre algún tema en particular. Evidentemente, si entrevistamos a 10 personas y les hacemos una consulta sobre un tema en términos de qué piensan, cuál es su criterio, pues vamos a tener 10 respuestas probablemente distintas. O si no, un grupo de respuestas distintas, 5, 4, 3, pero no todos van a ser iguales y esa opinión va a diferir. Esa sería la variable en este caso de actitud ante un tema específico. Sobre el cuestionario, tomando en cuenta lo propuesto por Hernández Fernández y Baptista, diremos que un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. En este caso, hay un elemento, varios elementos interesantes que sería como retomar varios aspectos de las discusiones que hemos tenido. Por ejemplo, el tema de las variables está contenido dentro de la definición del cuestionario. El tema del planteamiento del problema y de la hipótesis. Es decir, el cuestionario evidentemente es una forma de recabar información que tiene que estar en función de responder la pregunta de investigación y por ende debe tomar en cuenta estos elementos, estos aspectos. Algunas características del cuestionario, por ejemplo, el tipo de pregunta, abierta, cerrada. Si estamos en un cuestionario de una investigación cuantitativa, preferiremos que sean preguntas cerradas o con algún nivel de codificación, como diríamos en su tercer elemento. El alcance de las preguntas en términos de las variables, es decir, si la pregunta responde de manera total a la variable o requerimos de más preguntas para poder responder y obtener la información necesaria para dar cuenta de esa variable. Y luego el aspecto de precodificación, por ejemplo, si decimos respuestas de sí o no, o elegimos escalas, que previamente ya tenemos asignados una puntuación, y damos esa posibilidad de que el entrevistado o la entrevistada pueda poner su respuesta dentro de esa escala. Ya tenemos una codificación y eso sería una característica de un cuestionario de una investigación cuantitativa. También, sobre el diseño de investigación, ya en su aplicación, con base en el artículo que consideramos como ejemplo, es este ya presentado en la primera videoasignación, Knowledge Sharing in Supply Chain Networks, Effects
on Collaborative Innovation Activities and Capability on Innovation Performance. Son dos autores, dos académicos chinos que hacen un estudio en China con empresas, bien sean de origen chino o de origen extranjero instaladas en este país. Dijimos que siguiendo a Plano y Creswell, el diseño de investigación es un conjunto lógico de procedimientos utilizados por los investigadores para recoger, analizar y reportar sus datos en un estudio de investigación. Digamos que es un proceso lógico que está fundamentado en el tipo de pregunta que nos hemos planteado y los medios que requerimos para recoger, analizar y reportar los datos. Por ejemplo, el método en este caso por el cual se va a procesar la información. Los métodos es la regresión múltiple y la regresión múltiple moderada. De esto se sigue indicar cuál es el paquete estadístico que se utiliza y el análisis de variables que se hace en las variables de control. Se nos indica cuál es la población y en dónde está ubicada. Finalmente son 236 respuestas efectivas y no 310 ante la consulta. O sea, hay un porcentaje ahí que se pierde, ¿no? En este caso, hay tres aspectos acá que queremos rescatar, que es el método de selección, en este caso bola de nieve. Se nos indica dónde, es en Shandong, provincia de China, y luego cuáles son los sectores que están representados mediante esa selección de finalmente 236 empresas que participaron en el estudio. Respecto a las variables, tenemos una dependiente, por supuesto, y tres independientes. La dependiente, que todas están en función de esta, digamos, con sus interrelaciones intermedias, digamos, pero tenemos el desempeño en innovación y tendríamos las tres que serían el Knowledge Sharing, Collaborative Innovation Capability, Collaborative Innovation Activities, que estarían dadas de esta forma, y tres variables de control: la edad de las empresas, el número de empleados y los ingresos anuales. Entramos a la segunda parte de nuestra exposición. La segunda parte de nuestro trabajo nos lleva al resumen de los resultados más importantes. Ya este análisis lo vamos a hacer intercalando entre la definición de Plano y Creswell y lo que nos aportaría el artículo de estudio, en este caso de aplicación propiamente. Así, no vamos a hacer un resumen de todas las definiciones, sino que vamos a ir intercalando definición, ejemplo, definición, ejemplo, así hasta el final. En este caso, diremos que los resultados es un planteamiento, resumen en general, que nos permite hacer la síntesis de los resultados clave de eso que los investigadores han encontrado con el estudio y que responde a las preguntas y a las hipótesis planteadas por los investigadores. Es útil esta sección porque nos permite a los investigadores recurrir a esta parte, una vez que ya tenemos claro más o menos el planteamiento del estudio, para ver cuáles son los resultados y así poder sacar conclusiones y verificar, por ejemplo, la utilidad que para un efecto concreto podría tener este estudio en particular. Entonces nos permite dar un vistazo, digamos, rápido a esos hallazgos que han sido encontrados. Para ello, pues volvemos a tomar de la revista Technovation, nuestro artículo, que es el que vamos a aplicar. Pues bien, ya en el punto de discusión, que es el acápite número 5, para el caso, de este artículo, ellos empiezan diciendo que teóricamente, digamos, este estudio supera debilidades observadas en los estudios anteriores, sobre todo referido a que la consideración de las tres variables independientes y sus interrelaciones en función de cómo inciden dentro del desempeño innovador es el gran aporte y es por donde se conducen los hallazgos más relevantes que ellos consideran dentro del estudio, y por ahí ya empieza la discusión en términos de cómo ellos plantean justamente esta superación de las debilidades de la literatura anterior. Por ejemplo, los resultados soportan, digamos, de manera fuerte
el señalamiento de que en las cadenas de suministros las actividades de innovación colaborativa incrementan el desempeño innovador, tienen en este sentido un efecto positivo. Desde los participantes participando en actividades de innovación se ofrecen ventajas, digamos, tanto a quienes compran como a quienes suplen, digamos, dentro de estas cadenas, y pueden tener, digamos, desde este punto de vista o considerar de manera o considerar la relevancia de estos partners dentro de las cadenas de suministros. Sobre todo pensando en cómo el conocimiento es un recurso y las capacidades de innovación también. En todo caso, y juntando todos estos tres aspectos con este del final de esta primera parte de la discusión, se nos dice que la investigación demuestra que la innovación, las capacidades de innovación colaborativa significativamente afectan el desempeño innovador de las empresas. En todo caso, lo que, cerrando de manera, digamos, general esta parte, se nos van indicando como elementos que apoyan sobre todo la pregunta y las hipótesis planteadas, nos van dando esa gradita que ellos dicen, dan más allá de lo que ya había previamente, que es como las interrelaciones entre estas variables nos van dando respuestas en función de cómo inciden en el desempeño innovador. La discusión en términos de la literatura, ¿no? Cómo los resultados confrontan la literatura, en el sentido de que las ideas amplían las que ya existen, las contradicen, las complementan, o cómo en general discuten con esta literatura. Diríamos que aquí lo anterior está dado, digamos, el resumen de los hallazgos más importantes está dado en una discusión interna todavía, con los resultados del estudio. En este caso ya estamos abriéndonos a la discusión con la literatura, a la confrontación de cómo de esos hallazgos o del resumen de esos hallazgos más importantes, cómo inciden entonces en nuestro planteamiento más amplio. Lamentablemente en este caso tendremos que decir que no hay una discusión con la literatura, no hay una confrontación con la literatura de manera explícita. Podría interpretarse que los hallazgos en términos de las interrelaciones es importante, no es menor, pero no hay una discusión explícita con la literatura que nos permita a nosotros como lectores identificar cómo se amplía, digamos, cómo se confronta o cómo se complementa lo hallado en términos de los desarrollos previos. Sí, nos dicen que hay una debilidad en cuanto a que no se tiene, a que da un paso esta investigación, sobre todo en términos metodológicos de cómo se integran esas interrelaciones entre variables para dar cuenta del desarrollo innovador. Pero no hay una discusión explícita, eso para decirlo así. Solo hay una mención en las conclusiones prácticamente al cierre que dice que este estudio ofrece un apoyo empírico para las cadenas de suministros o para el conocimiento en torno a cadenas de suministros o la teoría de cadenas de suministros, y esto pues es importante, no es menor, como decimos, pero no podemos decir que hay un espacio en que como lectores podemos encontrar esta confrontación con la literatura de manera explícita, por lo menos. En cuanto a las implicaciones para la práctica, hay un aspecto interesante que menciona Tony Creswell. Bueno, dos. Dice que las implicaciones son las recomendaciones de los investigadores para las audiencias basadas en los resultados obtenidos del estudio. Hay dos cosas importantes: audiencias y resultados obtenidos del estudio. ¿Quién utiliza los resultados o para quién es relevante los resultados del estudio para una audiencia específica? Estos dos elementos nos dan pie para poder detectar cuál es esa población para la cual es relevante estos hallazgos y justamente en términos de su práctica, ¿no?
cuál es la práctica, es decir, si son gerentes, bueno, que cómo les ayuda eso para tomar decisiones. En ese sentido, nuestros autores sí son bastante amplios y identifican tres implicaciones para la práctica, incluso lo mencionan de manera explícita. El primero se refiere a los hallazgos que, valga la redundancia, sugieren que se deben considerar la idea de un portafolio de acuerdo sin firma cuando se implementa la innovación colaborativa, los proyectos de innovación colaborativa con partners, con otros partners, otras empresas que están en la cadena de suministros. Es decir, ya nos ayuda como a prepararnos estratégicamente de cómo debemos funcionar en esas condiciones si estamos implementando algún nivel de innovación colaborativa o si estamos compartiendo conocimiento, por ejemplo. Lo segundo, y es que los hallazgos indicados nos dice que tenemos, los gerentes deben de poner atención tanto en las actividades de innovación colaborativa como en el intercambio de conocimiento y en cómo estos inciden en el desempeño innovador de las empresas. Ya por ahí nos dice la ruta, ¿no? Por dónde podemos poner el dedo si somos o si fuésemos gerentes. Lo tercero es que se sugiere que las empresas deben de invertir significativamente en sus capacidades de innovación colaborativa, si están comprometidos participativamente en actividades de innovación. Esto quiere decir que no se debe improvisar y que la asignación de recursos debe ser en serio, o sea que no va a llegar, digamos, en términos fáciles o simples, sino que también en términos de recursos deben de darse esas situaciones. Las limitaciones del estudio. Esto es curioso en este caso particular. Por una parte, las limitaciones son esas debilidades potenciales o problemas que el investigador o la investigadora ha detectado a partir del estudio. Esto es importante porque nos dice dónde flaquea y cómo podría eventualmente superarse. Y es un poco la interpretación que hacen nuestros autores, porque ellos juntan las debilidades del trabajo con las rutas de investigación futura, que son justamente esas avenidas que podemos transitar o que otros pueden transitar en el futuro para completar esos vacíos que consideramos quedan, o esos puntos no resueltos, o por la naturaleza misma de cómo se ha acotado nuestro estudio, pues no rinde como quisiéramos, digamos, en términos de que la explicación se queda corta por la naturaleza del alcance del estudio. Aunque Plano y Creswell ponen estos dos elementos de manera separada, nuestros autores los juntan, y de hecho en el título está limitaciones y futuras investigaciones. El primer elemento que ellos citan tres, que mencionan, es que el tamaño, es referido al tamaño de la muestra y al sector al que se aplicó, que se puede aplicar a otros o que la muestra puede ser también más amplia para fortalecer los resultados. La segunda tiene que ver con una de las relaciones detectadas entre las variables que se considera que no está suficientemente clara. Acá la podemos aclarar, o sea que eventualmente alguien más o ellos mismos en otro trabajo podrían volver a pasar por esta relación para tal vez afinar algún elemento que quedó por ahí no tan claro. Y la tercera limitación y posibilidad de investigación futura es de carácter metodológico. Sobre todo pensando en que otras personas o ellos puedan tal vez calibrar mejor metodológicamente para poder aplicar un estudio similar bien a cadenas de suministros o a otras áreas específicas. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la video asignación número 2. Muy amable y estaremos pensando en la próxima entrega de la video asignación 3.